Hola chaparritos, hoy vamos a hablar de Brew. Este es un juego competitivo de 2 a 4 jugadores y de lo que se trata es de, por medio del azar, de dados, ir obteniendo distintos recursos y otros componentes como pociones, criaturas y bosques. Estos componentes van a otorgar puntos, el jugador con más puntos ganará la partida. Este es el clásico juego que te da azar, mucho azar, porque todo surge a partir de la tirada de los dados y de las caras que hayan surgido. Solo se pueden tirar una vez, no se pueden cambiar, a menos que haya otros efectos y habilidades que tú fuerces, cambiar y volver a tirar los dados. Pero entonces es el clásico juego donde le inyecta muchísimo azar, que sería descorazonador para la mayoría de nosotros, porque no estamos teniendo el control sobre las acciones y la devenir del juego. Sin embargo, todo lo que sucede alrededor del juego es para contrarrestar ese azar y ese equilibrio resultante. A mí me agrada muchísimo. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene la caja. Estos son los componentes del juego, espectaculares, ¿no? Comenzamos por los dados. Hay 4 para cada jugador de distintos colores, son exactamente los mismos, solo cambia el color. Y de las 6 caras contienen 3 elementos diferentes, 2 cada uno. Tenemos por un lado la rama, una piedra y las hojas. Después tenemos 8 dados adicionales. Estos dados son de forraje y estos son de elementos. Estos son neutrales, son iguales, entonces vienen 2 para el máximo número de 4 jugadores. También cada uno de estos tienen 3 caras posibles y 2 en cada uno de ellos. Estos son elementos porque tienes el agua, el fuego y el viento. Luego tenemos estos tarjetas por personaje. Cada personaje tiene un poder único y el juego nos presenta con la alternativa de juego base, donde ningún jugador tenga un poder especial. Luego las cartas, hay de 2 tipos: las pociones y las criaturas. Dentro de las criaturas hay estos 4 subconjuntos que tienen que ver con las 4 estaciones del año. Vamos a ver unas imágenes: primavera, verano, otoño. Luego tenemos las tarjetas, son los bosques, y también tiene que ver con las estaciones y los podemos vincular para potenciar los puntos: criaturas con bosque y las estaciones que hagan clic. Sobre los bosques, puede haber bosques que sean de una sola estación o bosques que contengan 2 estaciones. Luego los distintos tokens. Bueno, por un lado el marcador para el primer jugador. Y hay 3 recursos adicionales. Estos son hongos, cristales y hierbas. El cuarto recurso, que es como comodín, se puede sustituir por cualquiera de los otros, son berries de energía. Y los 2 tokens adicionales son estas fichas que son para quemar parte de regiones del bosque, y estos cuadritos como puntos victoria. Para preparar el juego, cada jugador selecciona qué personaje va a tener, se decide si se van a utilizar los poderes únicos o no. Se le entregan los 4 dados correspondientes a ese personaje que haga match con el color. Se le entregan 2 dados neutrales, una tarjeta de ayuda de referencia con las fases del juego, símbolos, etc., un berry de energía, y se decide quién va a ser el primer jugador. Continuando con la preparación, tomamos el tablero y comenzamos con su lado de día. En cada ronda se va a estar girando entre el día y la noche. Tomamos el deck de cartas de las pociones, las mezclamos y revelamos 4 al centro. En cuanto se adquiera una poción, se reemplaza con una nueva carta.
Sobre los bosques hay un ajuste en función del número de jugadores. En la parte inferior nos vamos a fijar cuáles cartas hay que excluir. Se van a mezclar todos los bosques y también, dependiendo del número de jugadores, se van a revelar cierto número. Después nos vamos a las cartas de las criaturas y las vamos a mantener separadas por estación, y para cada subconjunto lo mezclamos y las vamos a tener boca arriba, las 4. Entonces, en cuanto se adquiera una criatura, ya va a estar disponible la que sigue. Una vez realizado todos estos pasos, estamos listos para iniciar. Ahora describamos algunos de los componentes del juego y mediante este proceso se van a ir revelando partes de las reglas y mecánicas del mismo. Entonces comencemos por las pociones. Aquí se indica el costo para comprarla. Estos son los puntos victoria que da ahí, y en el centro pues indica si queremos utilizar la poción, pues cuál es el efecto beneficio que vamos a recibir. Y al final del juego va a ser de manera indistinta si la utilizamos o no la utilizamos en cuanto a los puntos. Ahora pasemos a los bosques. Lo primero, pues rápido, visualmente vemos a qué estación pertenece eso. Luego, los bosques tienen estas regiones. Estas regiones hacen match con los recursos de los dados de forraje. Afuera del símbolo está qué es lo que se obtiene cuando se coloque ese dado en esa posición. Hay de dos opciones. O puede ser que te genere uno de los 3 recursos que hay, también entonces va a ser match. Aquí, por ejemplo, están los 3 hongos, hierbas y cristales. O una segunda opción es que venga un diente. Si bien un diente, el beneficio de colocar un dado en esa posición, en lugar de obtener el recurso, va a ser adquirir la criatura. Esta es la forma de adquirir criaturas. Y también vamos a explicar el componente, los tokens de Scorch o quemar. Estos se utilizan también para ocupar espacios, pero a diferencia del dado no vamos a obtener ese beneficio. Pasando a las criaturas, cuando se acabe el juego, si la criatura se nos quedó activa, que está de este lado, pues nos va a dar un punto victoria. Sin embargo, hay un beneficio de vincular la criatura con un bosque. Entonces, si adquirimos un bosque y logramos vincular un bosque con la criatura, donde la regla es que sean de la misma estación, pero si decidimos vincularlo, esa criatura ya no la utilizamos, la ponemos boca abajo, ya no está activa, pero obtenemos ciertas consecuencias por ello. Uno de ellos es que a la hora de girarlo, todas las criaturas nos van a dar más puntos victoria, nos van a dar 3. Aclaremos algunas cosas sobre la colocación de los dados sobre los bosques. Una es que solamente se puede colocar un dado en cada espacio. Otra es que también se pueden colocar los dados de elementos sobre los bosques. Si bien para los dados de forraje tiene que haber un match con el símbolo, pues los dados de elementos son otro tipo de símbolo. Los que tienes nunca vamos a encontrar un match. Entonces podemos colocar cualquier cara del dado sobre cualquier espacio y las cosas van a resultar un poco diferentes. Primero, cada elemento tiene un poder diferente cuando se coloca. Entonces, el agua tiene el poder que se va a obtener, en lugar de obtenerse un recurso, se van a obtener 3. ¿Cuál es el poder del fuego? El fuego tiene el poder de colocarse arriba de otro dado. El dado que quede hasta arriba siempre va a ser el único activo. Ese es el poder del fuego. Y el poder del viento es colocar un dado pero sobre tu propio dado nada más, y lo vas a recuperar y lleva tu control para poderlo colocar nuevamente. Ahora vamos a ver cómo controlar los bosques. Recordemos que los bosques están en el centro, son comunes a todos los jugadores. Cualquier jugador puede ir colocando
sus dados sobre cualquier bosque. Entonces, al finalizar cada ronda, se va a hacer un check para cada bosque para ver si algún jugador logró tomar el control de ese bosque. Entonces, la regla para controlar un bosque es la siguiente: se debe de cumplir estas dos condiciones. La primera es que el jugador debe de tener más dados que cualquier otro jugador, de manera individual, no acumulada, 1 por 1 contra todos los rivales, y debe de tener más. Si hay un empate con otro jugador, no tiene el control. Y la segunda regla es que ese jugador debe de tener más dados que el número de dados de elementos que hay. Los dados de elementos son neutrales, no se lleva el registro y por eso son iguales de quién era el dueño original de ese dado. Bien, ahora expliquemos el tablero. El tablero también tiene espacios para colocar dados ahí y obtener su beneficio. Podemos definirlo en dos secciones. La parte superior hay la alternativa tanto de siempre colocar cualquier tipo de dado como cualquier número, un dado encima de la otro. Siempre van a estar estos dos espacios para que nunca haya una situación en donde un jugador no puede colocar uno de sus dados. Eso nunca va a pasar, se obtiene el beneficio que está aquí. Y las tres regiones inferiores corresponden, uno son por los dados de elementos, entonces está cada uno por los tres elementos que hay. Al girar el tablero se van a obtener beneficios diferentes por cada espacio. Bien, prácticamente ya hemos terminado de explicar todas las reglas del juego y ahora solo nos queda hacer todo de manera coherente, explicando cuál es la secuencia de las rondas y de los turnos de los jugadores para entender todo. Entonces, una ronda va a consistir de manera estándar en 6 turnos de cada jugador, un turno por cada uno de sus 6 dados iniciales, 4 forrajes, 2 elementos. Y digo de manera general porque puede haber efectos en que los jugadores gasten más dados por turno o que recuperen dados y entonces puedan tener más turnos. Cuando un jugador se quede sin dados, pasa, ya no participa en esa ronda y el resto de los jugadores siguen jugando mientras tengan dados. Bien, entonces en cada turno el jugador va a poder hacer 3 cosas en el orden que quiera. Lo primero, lo cual es obligatorio, es colocar un dado ya sea en un bosque o en el tablero central. Lo segundo es comprar una poción de la oferta y el tercero es tomarse o usar una poción. Y eso es todo. Aquí estoy recuperando la criatura para recordar que las criaturas pues tienen efectos que se van a estar aplicando de manera diferente según el beneficio que indique la misma criatura, ¿no? Al terminar la cuarta y última ronda se procede a la fase de puntuación y la fuente de puntuación son todos estos elementos que estamos viendo. Por un lado vamos a ver todos los bosques que logramos juntar. Luego nos vamos a fijar en todas las criaturas que logramos vincular con cada bosque, nos van a dar 3 puntos. Luego el resto de criaturas que están activas. Después todas las pociones puntuamos, las hayamos utilizado o no. Después todos los puntos directamente victoria que tengamos y por último los recursos, sin importar de qué tipo, pero todos los recursos que tengamos por cada 3 de ellos nos van a dar un punto. Eso es todo, chaparritos, espero que les haya gustado. La relación costo-beneficio de este juego realmente es altísima. Ya vieron los componentes, no se imaginan al ver el precio del juego que va a incluir todos estos componentes y de muy buena calidad y que se puede desarrollar toda esta riqueza de mecanismos y reglas con un juego tan económico. Se lo recomiendo muchísimo, espero que les haya gustado, siéntanse libres de suscribirse al canal.